Bien, vamos a analizar hoy cómo son la velocidad y la aceleración en un movimiento armónico simple. ¿Vale? Bien, vamos a pensar en el caso de un péndulo. Podríamos hacer lo mismo con el caso de un muelle oscilando, como es el que tenéis en la hoja resumen, ¿vale? Un muelle que pues, se estira, se alarga, se estira, se alarga. Yo lo voy a hacer ahora con un péndulo. ¿Vale? En el instante inicial tenemos que el péndulo está justo pasando, el péndulo siempre se mueve, eso es lo primero. Entonces en el instante inicial tenemos que el péndulo está justo pasando por la posición de equilibrio, por la posición más baja, y se va a dirigir hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha, que es donde vamos a contar las X positivas. ¿De acuerdo? Entonces el péndulo, ¿qué hace? El péndulo hace esto, ¿verdad? ¿En qué punto de esta trayectoria oscilatoria creéis, y responde ahora y si no para el vídeo, que tiene la máxima velocidad? Bien, antes de dar la solución, vamos a pensar de otra manera. Vamos a ver, fijaros, si yo tengo, ahora tenemos un lanzamiento vertical, nos remontamos unos cuantos temas atrás, ¿vale? Estoy en el suelo y lanzo una pelota con una velocidad inicial hacia arriba. Y luego vuelve a caer. ¿Cuál era la velocidad aquí arriba en el momento en el que cambia de trayectoria? Es decir, se estaba moviendo en esta dirección y de repente cambia de trayectoria y se mueve en esta dirección. La velocidad en el punto más alto era cero. Y en ese instante, una velocidad que era positiva pasa a ser una velocidad negativa. Bueno, pues aquí nos pasa un poco lo mismo. ¿Vale? Resulta que aquí tenemos varios instantes de tiempo. En el instante t0 el péndulo está abajo en la posición de equilibrio. ¿Vale? La elongación del péndulo en t0 sería 0. En t1 se encuentra su punto de máxima amplitud, luego x1 sería más a. ¿Vale? En t2 vuelve a estar en el equilibrio, x0 sería igual, perdón, x0 no, x2 sería igual a 0. ¿Vale? Y en el punto t3 nos lo encontramos con que está en la máxima amplitud, pero en el sentido contrario. x3 sería igual a menos a. Y nos faltaría por dibujar el punto t4, el instante t4, que ya sería cuando el péndulo vuelve a estar otra vez en equilibrio. Ahí le tenemos, ¿vale? Entonces, en ese instante t4, la posición x4 es 0. Fijaros que lo que hemos completado, lo que hemos hecho ha sido una oscilación completa. Esto es un periodo completo. ¿Vale? De manera que en este caso el periodo coincidiría con el tiempo 4. Pero bueno, esas cosas aparte. Estamos ahora hablando de la velocidad. Fijaros, ¿cuándo tiene este péndulo máxima velocidad? ¿O en qué momento este péndulo no tiene velocidad? Esto coincide con los puntos más altos de la trayectoria. ¿Vale? El punto de máxima velocidad es cuando está abajo. Fijaros, si yo tengo aquí una piedra y la hago caer a través de una superficie, imaginaos una superficie cóncava. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí una piedra y la dejo caer. Cada vez se va acelerando más, se acelera más, se acelera más, hasta que llega al punto más bajo, que es cuando tiene la velocidad máxima. Y luego empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, cada vez menos velocidad. ¿Hasta cuándo sube? ¡Pum! Hasta que su velocidad es igual a cero y luego vuelve a caer otra vez. ¿Vale? Con el péndulo y con el muelle nos vuelve a pasar un poco lo mismo que aquí. ¿Vale? Vamos a quitar esto que ya no lo necesitamos. Resulta que el péndulo, ¿vale? El péndulo y el muelle, ¿eh? En el movimiento armónico simple, ¿vale? Normalmente recurrimos al péndulo, pero da lo mismo. En el movimiento armónico simple, la velocidad es máxima cuando pasamos por el punto de equilibrio. En este caso, la velocidad sería esta, iría en esta dirección. Y además sería máxima. ¿Vale? En el caso T1, ¿qué ha hecho el péndulo? El péndulo ha ido subiendo cada vez con menos velocidad, ¡pum! Se ha quedado con velocidad cero y ahora empieza a caer. Se invierte. Con lo cual, en este punto, la velocidad es cero. ¿Vale? En el punto, la velocidad en cero sería la velocidad máxima. T2. En T2 tenemos que el péndulo que estaba arriba, en la posición positiva, aquí, ha empezado a caer. Ha empezado a caer y ahora va a empezar a subir, con lo cual está en el punto de velocidad máxima, pero en la dirección contraria.
En este caso estaríamos en su velocidad, la velocidad en 2, sería menos la velocidad máxima, menos porque va en el sentido contrario. En el instante 3, encontramos que está en el punto más alto, en el punto más alejado de su trayectoria. ¿Vale? Con lo cual, la velocidad v3 sería 0. Y en el punto 4 volvemos a tener la velocidad máxima y en el sentido positivo. v4 será más la velocidad máxima. Este es el caso de un péndulo, pero en el caso de un muelle vuelve a pasar lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, en la primera situación, caso de un muelle, ¿qué tendríamos? Tenemos nuestro muelle, ¿vale? A su longitud natural. ¿Qué va nuestro muelle, por ejemplo, con una bolita aquí? Entonces, ¿qué va a hacer la bola? Está en velocidad máxima. ¿Vale? Se está alejando con velocidad máxima. La bola, en el instante 2, el muelle se ha estirado todo lo posible. ¿Vale? Imaginémonos que esta es la longitud de equilibrio. ¿Vale? En este punto está en equilibrio. Aquí se ha alejado, se ha estirado todo lo posible. Claro, se ha estirado todo lo posible. Este muelle que hace plum, 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 plum. Entonces ha llegado a este punto de máxima velocidad, velocidad 0, y ahora volverá para atrás. Siguiente instante. Aquí nos encontramos con que volvemos a la posición de equilibrio. El muelle está volviendo a la posición de equilibrio, pero ahora tiene velocidad máxima, posición de equilibrio, velocidad máxima en sentido contrario. Siguiente instante de tiempo. El muelle se comprime hasta el punto, si este es el punto de equilibrio, el muelle se comprime hasta el punto de mínima amplitud. En este punto su velocidad es 0. ¿Qué ha hecho el muelle? El muelle, posición de equilibrio, plum, pum, pum, pum. Entonces ha venido para acá, velocidad 0, y se invierte la tendencia de la velocidad. ¿Vale? Yo creo que no hace falta ya que os ponga en el instante 4. Yo creo que lo vais entendiendo. ¿Vale? Cualquiera de estos movimientos es un movimiento circular. Perdón, un movimiento armónico simple. Estaba pensando que el circular también puede ser movimiento armónico simple. Bien. Entonces hemos visto en qué instantes se produce la máxima velocidad. ¿Vale? Para entenderlo, primero lo entendemos. ¿Qué nos queda? Uno, ver cómo se calcula. ¿Vale? Y segundo, dibujar la gráfica. Entonces vamos a ver. La ecuación general de un movimiento armónico simple, ya hemos visto que es la posición, la ecuación general de la posición es A coseno de omega t más fase inicial. Entonces, la velocidad que lleva un movimiento armónico simple, por definición, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, en este caso, la derivada de la ecuación de posición respecto de tiempo. ¿Qué hay que hacer? Coger la ecuación de posición y derivarla. Con mucho cuidado, porque esto es una constante, vale, un número. El coseno de una función que luego habrá que derivar. Es decir, la velocidad será, la derivada del coseno es menos el seno, ¿vale? Menos a. Por la derivada de lo de dentro, la derivada de lo de dentro es omega, a omega, seno de omega t más fase inicial. ¿Vale? Esa es la velocidad. Bien. ¿Entre qué valores puede variar la velocidad? Entre la máxima y la mínima. La mínima será menos la velocidad máxima. Entonces, fijaros, ¿cuánto vale la velocidad máxima? La velocidad será máxima si este seno vale 1 o más menos 1. ¿Vale? Es decir, la velocidad máxima será más menos a omega. Si este seno vale 1 o menos 1, porque puede ser que estemos en el lado más 1 menos 1, ¿qué puede significar? Pues mirad, que la velocidad en este sentido será positiva y en este sentido será negativa. Simplemente eso. ¿Vale? Por lo tanto, el valor máximo de la velocidad será más menos, en función de en qué posición estemos, a omega. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es la gráfica de la velocidad? Mirad,
vamos a dibujar primero, esto es tiempo en segundos, y aquí voy a dibujar la posición en metros. ¿Vale? Como es una función coseno, suponiendo que empieza desde el origen, pues tendrá esta pinta. ¿Vale? ¿Entre qué valores puede variar la gráfica de la posición? Pues este es el valor mínimo y este es el valor máximo, es decir, puede ir entre menos a y más a. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo es la gráfica de la velocidad de ese mismo movimiento? Pues yo la puedo dibujar aquí abajo también. ¿Vale? Voy a quitar aquí un trocín. ¿Ahí? Entonces, la gráfica de la velocidad la gráfica de la posición tenía la forma coseno. La gráfica de la velocidad tiene la forma seno. Lo primero, ¿entre qué valores máximos y mínimos puede ir la velocidad? El máximo, ya lo hemos visto, es omega a y el mínimo menos omega a. Esto es velocidad en metros por segundo. Y aquí lo mismo, tiempo en segundos. Entonces, fijaros, en el instante inicial, esto normalmente lo hacemos con números, pero también puede ser teórico. En el instante inicial, en este caso, de este movimiento, la velocidad era máxima y positiva. ¿Vale? Luego, en el instante inicial, la velocidad era máxima y positiva. Bien. Vamos a fijarnos en la gráfica de arriba. Instante inicial era este, estábamos en equilibrio. Fijaros en el siguiente instante, este de aquí. ¿Qué simboliza ese instante? Ese instante simboliza el punto en el que estamos en más a. ¿Vale? Cuando estamos en más a, estamos aquí. En ese punto la velocidad es 0. Luego en esta gráfica, si yo bajo, ahí le correspondería un 0 a la velocidad. ¿Vale? Voy a quitar tanto punto para no emborronar. Ahí le corresponde un 0. Siguiente punto de la gráfica. Este. Aquí volvemos a pasar por la posición de equilibrio. El péndulo vuelve a pasar por la posición de equilibrio y se dirige al sentido contrario. Empieza a ir a las x negativas. La velocidad vuelve a ser máxima, pero en el sentido negativo. Luego aquí, bajando, ¿vale? Encontraríamos este punto de aquí. ¿Vale? Lo vuelvo a quitar para no emborronar. Uy, que me voy. Encontraríamos este punto de aquí. Y así lo siguiente. ¿Vale? Este punto, ¿cuál sería? El punto de máxima amplitud negativa. Estamos en T3, máxima amplitud negativa. La velocidad en ese punto, 0. Volveríamos aquí. Siguiente punto, estamos en el equilibrio. ¿Vale? En el equilibrio, la velocidad es máxima y en sentido positivo. Entonces, fijaros, al ir uniendo estos puntos, va apareciendo una gráfica, bueno, si estuviera bien dibujado, ¿vale? Una gráfica que se parece a la anterior, pero está desfasada. ¿Vale? Cuando una es máxima, la otra vale 0, cuando la una es mínima, la otra vale 0, etcétera, etcétera. Eso que hemos visto, ese razonamiento, es lo que nos puede ayudar a dibujarlo. Pero también nos puede ayudar, que es que esto al final son ecuaciones, y es ir dando valores y a ver qué valor es el más alto y cuál es el más bajo. ¿Vale? Bien, esto para la velocidad. ¿Y qué pasa con la aceleración? Mirad, con la aceleración vamos a seguir un razonamiento un poco distinto. Si la velocidad era la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿vale? Vamos a empezar por los cálculos. La aceleración, ¿qué hemos visto que es? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La velocidad que también depende del tiempo, respecto del tiempo. Es decir, la derivada respecto del tiempo de la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Vale? Esto es todo notación matemática que vemos mejor el próximo año. Esto al final es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Al final, ¿qué hay que coger? La velocidad y derivarla. Entonces, fijaros, si la velocidad, voy a volver a escribir la ecuación de la velocidad en función del tiempo era a omega, uy, que me dejo el menos, perdón, menos a omega seno de omega t más fase inicial.
volvemos a derivar. Entonces, la aceleración en función del tiempo será, la derivada del seno es el coseno, y luego hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que la derivada de lo de dentro vuelve a ser omega, menos a omega cuadrado por el, seno, por el coseno de omega t más phi. A ver, alguien puede preguntar a estas alturas que por qué la derivada de lo de dentro es omega. Mirad, en derivadas, si en física nosotros hacemos lo que se llaman derivadas parciales, es decir, nosotros cogemos una variable y derivamos. Esto es lo mismo que si tuviéramos 3x más 1. ¿Vale? Phi y omega son números. Lo que pasa es que no sabemos lo que valen, pero son números. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto de arriba? Omega. ¿Vale? Es el mismo razonamiento. Omega y phi son números, son constantes, son valores, no son variables, no son cosas que varíen. El tiempo sí lo es. Entonces, fijaros, ahí tenemos la aceleración. ¿Qué valores máximos puede tomar la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración máxima? Pues tendremos aceleración máxima cuando esto valga más 1 o valga menos 1. Tendremos las aceleraciones máxima y mínima correspondientemente. Entonces, la aceleración será más menos a omega cuadrado, o también se escribe al revés, omega cuadrado a. ¿Por qué más y por qué menos? Bueno, porque dependiendo de en qué posición estemos, ¿vale? Si estamos en la posición más alejada o en la más cercana, puede ser positiva, dirigido hacia la derecha, o negativa, dirigido hacia la izquierda. ¿Vale? Vamos a los dibujitos. A ver, ¿en qué posición de todos estos la aceleración es máxima? Pues nos ocurre un poco lo mismo que con los movimientos. La aceleración es máxima, ¿vale? La aceleración es máxima cuando la velocidad sea cero. ¿De acuerdo? En los puntos más bajos no hay aceleración. La aceleración es cero, no hay nada que tire hacia abajo. En cambio, en el punto más alto, la aceleración es máxima. Y en este caso, fijaros, esto es una aceleración negativa, va dirigida en el sentido contrario. Aquí tenemos aceleración cero, punto más bajo. Aquí tendríamos aceleración máxima y encima positiva. Y aquí tendríamos aceleración igual a cero. Con lo cual, podemos completar la última de las gráficas del mismo movimiento. La gráfica de la aceleración. Tiempo segundos, aceleración metro segundo al cuadrado. ¿Entre qué valores puede variar la aceleración? Lo hemos visto. Un valor máximo que va a ser más omega cuadrado a, un valor mínimo que va a ser menos omega cuadrado a. ¿Vale? En el punto inicial, lo vemos aquí, en el punto inicial la aceleración es... Uy, que me voy. La aceleración es cero. ¿Vale? Ahora ya nos vamos a fijar, ya nos olvidamos de los dibujos y solo nos fijamos en la gráfica de arriba. Esta gráfica nos dice la posición. Entonces, en el instante inicial estamos en el equilibrio. En el instante 1 estamos en la posición máxima positiva. En la posición máxima positiva, la velocidad es cero porque estamos en el punto más alto, pero la aceleración es máxima. ¿Y máxima en qué dirección? Si estamos en la posición máxima positiva, es máxima en la dirección negativa. Pues se dirige, ahora nos movemos hacia la izquierda. Siguiente punto. El siguiente punto estamos en posición de equilibrio. En la posición de equilibrio la aceleración es cero. ¿Vale? Y así seguiríamos rellenando la gráfica. Y aparece una gráfica muy similar. ¿De acuerdo? Y finalmente, todo esto también depende del periodo. ¿Vale? Fijaros, vamos a la gráfica de la posición. Esto es un periodo, hasta aquí es un periodo. ¿Vale? Entonces, equilibrio, equilibrio y equilibrio. Fijaros que en el semiperiodo, a mitad del periodo, volvemos a pasar por la posición de equilibrio. ¿Por qué? Pues primero, el péndulo se ha ido hacia la parte positiva, luego ha ido hacia la parte negativa. El péndulo al principio ha ido a la derecha y luego ha ido a la izquierda. Para pasar de la derecha a la izquierda tiene que pasar por el medio. ¿Y dónde ha alcanzado los máximos? En t cuartos y también en t cuartos. ¿Vale?
en los cuartos de periodo. Es decir, cada cuarto de periodo algo sucede. ¿Vale? Cada cuarto de periodo algo sucede. Y lo mismo nos pasa aquí. ¿Vale? Lo mismo, t cuartos, t medios, perdón, 3t cuartos y periodo completo. ¿Vale? Fijaros que si el oscilador hace un periodo, también la velocidad completa su periodo. ¿Vale? Pasamos de todas las velocidades y, por supuesto, también las aceleraciones.